actualmente pues estamos viendo que hay un incremento de la población mundial y también hay un cambio climático muy evidente en donde las precipitaciones están disminuyendo y la temperatura está incrementando. Entonces, ¿qué hacemos? Desde la agricultura, para satisfacer realmente estas necesidades humanas, lo que se intenta es incrementar, obviamente, pues esta producción mundial. ¿Y cómo lo hacen? Pues en general lo que se hace o muchas veces es un uso masivo de insumos químicos, que lo que provocan al final es una degradación de suelos y desplazamiento de otras comunidades, como por ejemplo pues lo que estaba comentando pues mi compañera Raquel en cuanto a nematodos entomopatógenos o a otros microorganismos benéficos. Y luego, por otra parte, también se hace un uso abusivo del agua de riego, lo que al final pues, nos provoca efectos de salinización y solidificación del suelo y aparte un gran desabastecimiento hídrico de agua. Entonces, la agricultura sostenible lo que pretende en este caso es potenciar la conservación de recursos naturales tales como el agua, el suelo y el aire, haciendo, por lo tanto, pues, el contenido de estos productos químicos y procurando una mitigación o una adaptación al cambio climático. Entonces, ante este escenario de cambio climático, la sequía, como os comentaba, pues se está convirtiendo en una de las limitaciones más principales para la agricultura. Como se puede ver aquí, pues, por ejemplo, en este recopilatorio de diferentes recortes de periódico, en donde vemos que con el tiempo pues está habiendo severa de las reservas hídricas, por ejemplo, aquí en el caso de La Rioja. Entonces, lo que sabemos es que la producción de alimentos necesariamente implica un elevado consumo de agua, que supone hasta un 80%, hasta un 85% de los recursos hídricos disponibles. Por ejemplo, aquí en esta figura, que es muy gráfica, se ve como en las últimas décadas el incremento de la superficie regada aquí en rojo va aumentando en paralelo a los aumentos de población aquí en azul, sin apenas aumentar la superficie cultivada. Lo que quiere decir que cada vez más áreas cultivadas pues se van surtiendo de este mayor aporte hídrico para el mantenimiento de sus cultivos. Así pues, para garantizar un uso sostenible de estos recursos, pues resultará imprescindible aumentar la eficiencia en el uso del agua por las plantas. Afortunadamente, cada vez pues, hay más conocimientos y más tecnologías disponibles que nos ayudan a incrementar esta eficiencia en el uso del agua en la agricultura. De hecho, pues ya en la mayor parte de las nuevas áreas de riego, pues se ha dejado esta cultura de gasto excesivo de agua, como os pongo aquí, y hemos establecido, pues ya por ejemplo, riegos por aspersión o riegos localizados, que permiten incrementar estas eficiencias en el uso del agua y disminuir este consumo unitario, ¿vale? Entonces, también, como el agua es un recurso limitado, también es el primer, digamos, factor limitante para el cultivo de la vid. En estos últimos años, con el cambio climático, hemos visto que se ha incrementado, de hecho, la aridez de todas las zonas vitivinícolas, por lo que ya actualmente pues, vemos que más del 60% de los viñedos pues, se encuentran en zonas ya semiáridas. Por lo tanto, la sostenibilidad de la viticultura dependerá también en gran medida de la optimización del uso del agua. En España, concretamente, para que veáis un poco lo que está pasando, es que los viñedos de regadío pues, también están incrementando, digamos. Y parece, por ejemplo, en el año 2017, pues el área regada ya alcanzó hasta un 37,2%, con lo cual nos hace pensar si es esto sostenible o no. Además, obviamente, pues también está el problema de la huella hídrica, lo que se llama, ¿no? Entonces, las bodegas cada vez pretenden ser mucho más sostenibles. Eso es así porque al final, pues a ellas les interesa que en sus etiquetas
la huella de carbono y la huella de agua tengan mayor importancia para pues, que se puedan beneficiar a la hora pues, de vender sus productos, por ejemplo. Entonces, por si bueno, no conocéis el concepto de huella hídrica, al final lo que mide esta huella hídrica es la cantidad de agua utilizada para producir cada uno de los bienes, digamos, por ejemplo, en este caso, pues vino, o de los servicios que utilizamos durante esta producción de cualquier producto. Entonces, por ejemplo, aquí que lo he sacado de esta página web del Water Footprint, que al igual que la uva, pues hay otros muchos cultivos, otros muchos productos, ¿no? Entonces, en este caso, pues está especificado que la huella hídrica media mundial para producir 1 kilo de uva son 610 litros. Todo esto traducido al final en vino, para que tengáis una idea un poco más clara y más fácil, es decir que una copa de vino, digamos, para producir una copa de vino necesitamos 110 litros de agua. Entonces, obviamente, es una cantidad muy importante a tener en cuenta. Pero, ¿por qué las plantas necesitan tanta agua? Sabemos que la producción de biomasa sin agua es imposible, es inviable. ¿Por qué? Pues porque la base, digamos, de la producción de la nueva biomasa, es decir, la fotosíntesis, que al final es la síntesis de azúcares, digamos, se produce a la vez que el gasto de agua o la transpiración, en este caso, ya que tanto la entrada de dióxido de carbono como la salida de agua utilizan, en este caso, la misma vía, que son, por lo tanto, los estomas de la hoja. Esto me imagino que ya conocéis el concepto ya de sobra. En los estomas de la hoja, aquí os he representado una puerta, porque al final pues, es la vía de entrada digamos, del dióxido de carbono y de la salida del agua. Entonces, cuanto más abiertos están estos estomas, más fácilmente entrará este CO2, pero también más rápidamente se escapará el agua. El gradiente, como vemos aquí, del vapor de agua es 100 veces más alto que el del CO2. Por lo tanto, hay un cálculo ya que dice que cada gramo nuevo de biomasa que acumula una planta cuesta entre 100 y 1000 gramos de agua. Así pues, el precio, digamos, o el agua gastada que tienen que pagar estas plantas para producir biomasa será, por lo tanto, una cosa inevitable. Por lo tanto, las plantas necesitan transpirar para mantener sus funciones vitales de la fotosíntesis y del crecimiento. ¿Por qué? Pues porque el agua y el CO2, como os he comentado, pues comparten estas mismas vías que son las vías difusivas a través de los estomas. Y además, obviamente, ambos, tanto el agua como el CO2, pues difunden a través de las hojas. Y, obviamente, pues se sabe que en condiciones de falta de agua existen limitaciones difusivas también en los estomas y en los mesófilos, que es lo que al final pues, nos provocará a veces algunos problemas ya a nivel metabólico cuando tenemos estos estreses hídricos muy severos. Bueno, aquí lo que se ha representado a modo muy gráfico es para que veáis que existe una relación general entre la producción, en este caso aquí, en este eje, y el gasto de agua. La producción de nueva biomasa o fotosíntesis en cualquier cultivo, en cualquier comunidad vegetal, estará, por lo tanto, fuertemente determinada por la cantidad de agua disponible en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en este gráfico? Que disminuyendo un poco, sobre todo en esta parte de aquí del gráfico, disminuyendo un poco digamos, la cantidad de agua, el gasto de agua, la disminución de la producción al final será poca. Entonces, por un gasto de agua reducido, reduciremos esta producción poco en relación al gasto que tengamos. Entonces, lo que queríamos en este caso es incrementar la sostenibilidad hídrica de un cultivo, ¿no? Entonces, en lugar de encontrarnos en esta parte del gráfico, pues es mejor encontrarnos en esta otra parte del gráfico. Esta misma correlación se puede observar también con datos reales.
Como se muestra, por ejemplo, aquí en esta figura en la izquierda, pues esta misma relación se cumple cuando comparamos, por ejemplo, una precipitación anual, que aquí en este caso, y la producción en diferentes biomas. Daros cuenta, es interesante ver cómo esta también relación pues se cumple a pesar de la fuerte interferencia pues que puede haber con el tema de la temperatura, con la disponibilidad de nutrientes o como las dificultades, por ejemplo, pues de la estimación de la producción de biomasa en diferentes biomas, ¿no? Entonces, incluso con esta dispersión o con esta variabilidad, digamos, esta gráfica también se cumple. Cuando esta comparación la hacemos para una única especie en diferentes regímenes de disponibilidad hídrico, como es el caso de esta gráfica aquí a la derecha, pues el ajuste de la producción, obviamente, digamos, o sea, el ajuste de la producción a la disponibilidad de agua será muy superior, de forma que la cosecha, en este caso, pues queda totalmente determinada por el agua utilizada, como vemos aquí. Pues en donde hay, bueno, este sería la relación 1-1, pero vemos aquí pues, que ya empieza también a hacer esta curvatura cuando estamos ya a niveles máximos de agua, digamos, de agua disponible. Entonces, bueno, es importante también que comprendáis cómo los procesos fisiológicos determinan los flujos de agua en las plantas para plantear la cuestión de la eficiencia en el uso del agua como el problema de control entre gasto de agua e ingresos, ¿no? Entonces, para ello hay que tener en cuenta las variaciones de la necesidad de agua versus su disponibilidad. Por una parte, las necesidades de agua dependen fuertemente de las condiciones climáticas y en este caso pues se sintetizan en la evaporación potencial o demanda atmosférica de agua, LTP en este caso, y por otra parte también están determinados por el desarrollo vegetativo, que viene determinado pues, por la superficie foliar y que las plantas ajustan en función de la disponibilidad hídrica. Además, también están los estomas, como os comentaba antes, que esto es lo que hacen es establecer un control fino sobre este gasto de agua a lo largo del día en función de la cantidad de luz y de otras muchas variables ambientales, pero sobre todo en función de la disponibilidad de agua en las hojas. Por otra parte, está la disponibilidad, que son los ingresos, o sea, viene determinado por los ingresos, en este caso puede ser lluvia o aguas subterráneas, riego, etcétera, y la capacidad de almacenamiento del suelo, es decir, de la profundidad y la calidad del suelo y de la densidad también y profundidad del sistema radicular de la planta. En cuanto a las características de la vid en relación con la economía del uso del agua, pues sabemos que en general la vid tiene una alta capacidad de absorción de agua y también una alta conductividad hidráulica y además suele ser digamos, una especie con una buena regulación de la apertura estomática. Y además, más a largo plazo, pues también dispone de un muy buen ajuste del dosel vegetal, por lo que la vid precisamente pues, se considera un cultivo apto para crecer en condiciones semiáridas. Pero ¿cuál es el problema básico de la vid? El mayor problema que tenemos en el cultivo de la vid precisamente es que el requisito de agua es muy alto, sobre todo en los meses más secos, ¿no? Entonces, ese sería nuestro mayor hándicap para este cultivo. Os he representado aquí un pequeño esquema sobre las respuestas de las plantas al estrés hídrico, en este caso moderado. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el déficit hídrico tiene en conjunto importantes consecuencias tanto para la fisiología como para la morfología de las plantas, ¿no? Pues provocando tanto a corto como y a medio plazo pues un descenso del potencial hídrico, en este caso representado con la FIG, del contenido hídrico relativo y de la conductividad hidráulica, así como también supone un aumento de la síntesis de ácido físico en las raíces. Todos estos hechos lo que dan lugar es a un descenso de la conductancia estomática, de la fotosíntesis y también del área foliar total, así como también pues, de estos cambios metabólicos provocados por esta disminución de agua en las células, ¿no?
Entonces, como os he comentado anteriormente, en el proceso de intercambio de gases, es decir, de agua y CO2, en el que las plantas incorporan a su biomasa el carbono de la atmósfera, pues también tiene lugar esta pérdida o evapotranspiración del vapor de agua desde la planta a la atmósfera. Así, en este caso, para que veáis digamos, a modo sencillo, pues se puede definir la eficiencia del uso del agua de las plantas como, digamos, como el volumen de agua que las plantas necesitarán consumir para incorporar a su biomasa una determinada cantidad de carbono proveniente de la atmósfera. Entonces, la eficiencia del uso del agua depende principalmente de dos factores. En primer lugar, pues dependerá obviamente de las características propias de cada una de la especie y también de la variedad, y en segundo lugar, pues de las características del ambiente en el que se desarrollen todas estas plantas. Por otra parte, también la eficiencia del uso del agua depende de la escala en la que se considere. Al final, pues bajo esta sencilla definición, pues al final la eficiencia del uso del agua pues puede ser considerada, por ejemplo, tanto a nivel de cultivo de ecosistema como a nivel de planta entera y también a escala de hoja. Además, obviamente, pues también hay que tener en cuenta la escala temporal, es decir, en el momento en el que se toma cada una de las medidas, es decir, floración, empeiro, etcétera. Todo esto, al final, pues es bastante complejo y lo que hace pues, es que la eficiencia del uso del agua sea un parámetro con, digamos, con una difícil interpretación, ¿no? Y a veces pues, no concuerda las medidas a nivel de planta entera con medida de hoja. En cuanto a la eficiencia del uso del agua de los cultivos y de los ecosistemas, pues esta se estima de una manera bastante aproximada, ya que, como os podéis imaginar, pues en condiciones de campo resulta bastante difícil conocer con exactitud la cantidad de agua que realmente consumen las plantas y además también, digamos, la biomasa acumulada. Por lo tanto, en este caso, habitualmente lo que se hace es que el consumo de agua se estima a partir de datos indirectos de precipitación y la producción de biomasa se estima a partir digamos, de la parte del cultivo que es cosechada, ¿vale? Entonces, existe una posibilidad para la medida de la eficiencia del uso del agua en los cultivos, que es la existencia de los lisímetros. Al final, hay muy poquitos en España porque su coste es elevado, pero al final son medidas muy fiables. Y los lisímetros lo que son grandes básculas, como veis aquí, por ejemplo, pues este sería, digamos, una maceta gigante para que os tengáis una idea. Y esta maceta gigante se pesa, aquí es una báscula tipo romana, de las habituales. Entonces, al final, lo que podemos calcular con esto es un dato muy real de la evapotranspiración de las plantas que están creciendo en este tiesto, ¿no? Entonces, esto es un dato muy útil, pero también difícil de conseguir. Por eso, al final, hay tan pocos en España, ¿no? Y a nivel mundial igualmente. Entonces, por ejemplo, os he puesto aquí un ejemplo de un ensayo en donde se usaban diferentes tipos de acolchados, tanto acolchados orgánicos, acolchados inorgánicos y suelos desnudos, en donde pues hacían uso de estos lisímetros para ver el efecto de estos acolchados sobre la evapotranspiración de las plantas. Y, por ejemplo, aquí pues sí que se vio pues que tanto el orgánico como el acolchado inorgánico suponían una reducción del consumo de agua por parte de las plantas, ¿no? Pues para que os hagáis una idea un poco pues, del uso de estos lisímetros. Luego, también tenemos, digamos, la medida de la eficiencia en el uso del agua a nivel de planta. Este es un parámetro con un valor principalmente experimental, puesto que normalmente pues este se obtiene en condiciones ya muy controladas en las que las plantas pues, se encontrarán en macetas o en sistemas en los que el agua consumida y la biomasa producida pues pueda medirse con exactitud.
Obviamente también tiene inconvenientes, en este caso es que obviamente pues, la medida está realizada en condiciones experimentales y por lo tanto pues extrapolarlo a campo pues bueno, a veces no es muy preciso, ¿no? Y también obviamente pues las medidas, por muy sencillas que sean, pues también son laboriosas. Al final pues tienes que limpiar raíces, ver biomasa radicular, biomasa aérea, etcétera. Entonces, bueno, pues para que os hagáis una idea, aquí, pues, por ejemplo, era un ensayo en macetas en donde se aplicaba digamos, un tratamiento control, un tratamiento de sequía moderada y un tratamiento de sequía severa y luego se contabilizaba la biomasa radicular, ¿no? Entonces, pues se podía ver perfectamente el desarrollo radicular de estas plantas como respuesta a cada uno de estos tratamientos. Bueno, esto también, digamos, es digamos, existe la posibilidad, digamos, de medir la eficiencia del uso del agua, digamos, a nivel de planta entera mediante un uso de estas cámaras abiertas que os he puesto aquí. Esto lo que nos permite al final es medir un consumo hídrico total y también medir la asimilación neta del CO2 de todo el dosel vegetal de una manera continua, obteniendo por lo tanto así pues un balance total del carbono bastante preciso. Luego ya la medida de la eficiencia del uso del agua a escala foliar, en este caso también tiene un enorme valor experimental, ya que nos da la posibilidad de representar un parámetro de medida bastante sencillo que además es bastante representativo también pues, de la eficiencia del uso del agua a escala de planta entera. Bueno, pues en este caso se han desarrollado principalmente dos técnicas. Sería la técnica del intercambio de gases, que integra precisamente un periodo de tiempo muy breve y luego el análisis de la discriminación isotópica del carbono, que en este caso integra un periodo de tiempo mucho más mayor. Para la técnica de intercambio de gases, pues bueno, hay dos formas de medirlo, ¿no? Al final, pues lo que se hace es con un medidor de gases por infrarrojo, se mide la fotosíntesis por una parte y la transpiración por otra y, pues, digamos, teniendo en cuenta el ratio de estos dos parámetros, se consigue obtener la eficiencia del uso del agua. También se puede hacer mediante el uso de la fotosíntesis y la conductancia estomática. Digamos, ambas formas de medir la eficiencia tienen las mismas unidades, pero la diferencia fundamental entre una y otra, al final, es que la eficiencia en la transpiración, es decir, la A partido por E, dependerá de la planta y las condiciones ambientales. Sin embargo, la eficiencia intrínseca, en este caso la A partido G, es independiente de estas condiciones atmosféricas en el momento de la medida. Y ya en cuanto a la estimación de la eficiencia del uso del agua mediante el análisis de discriminación isotópica, se basa básicamente en la coexistencia pues, de forma natural en la atmósfera de los isótopos de carbono estables, que son el carbono 13 y el carbono 12, ¿no? Entonces, sabemos que ambos isótopos presentan, digamos, unas características químicas idénticas, pero el hecho que el carbono 13 sea más pesado que el 12, lo que nos da lugar al final es que la tasa de difusión del carbono 13 en la hoja y de su asimilación, por lo tanto, por la rubisco, sean bastante más bajas que las del carbono 13, ¿no? Entonces, la proporción de estos dos isótopos de carbono dentro de la hoja variará en función de la conductancia estomática y, por lo tanto, es directamente ligada a la eficiencia a la A partido por G, es decir, a la eficiencia del uso del agua de una hoja durante todo el periodo de formación de la misma. También hay muchos estudios recientes que se calcula la eficiencia, digamos, que se estima la eficiencia del uso del agua mediante discriminación contra el carbono 13 en uva y en este caso pues se considera el periodo comprendido entre el embero y la maduración. Entonces, aquí vemos representada esta curva teórica que os he representado antes, en donde yo ponía producción versus, digamos, gasto de agua, pero en este caso
es lo mismo entre la fotosíntesis y la apertura estomática, es decir, la conductancia estomática, ¿no? Entonces, en función de dónde estemos en esta curva, tendremos eficiencia en el uso del agua más altas o más bajas, es lo que os comentaba antes, ¿no? Pues si estamos en este lugar de la curva, al final, pues para reducciones mucho mayores de agua, digamos, pues la reducción en fotosíntesis será mucho menor. Al final, pues de aquí hasta aquí vemos que el recorrido es mucho más largo que no, digamos, en cuanto a la apertura estomática, que no el que nos supone la fotosíntesis, ¿no? Que sería un recorrido mucho más corto. Entonces, ¿cuáles son las formas, por lo tanto, para incrementar esta eficiencia en el uso del agua? En este caso tendríamos dos vías. Uno, disminuir ligeramente la fotosíntesis aumentando sustancialmente la eficiencia en el uso del agua. Y dos, aumentar la fotosíntesis sin disminuir esta fotosíntesis, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos recorrer estas dos vías? En primer lugar, para reducir el agua, podemos hacer uso tanto de un control de riego deficitario mediante indicadores, por ejemplo, de conductancia estomática, como hacer un uso o un manejo de cultivos un poco más adecuado, ¿no? Y luego, en cuanto a incrementar la fotosíntesis, en este caso sí que tendríamos que tener herramientas en base a la selección genética y a la biotecnología. Entonces, en cuanto a la primera vía del control de riego deficitario mediante indicadores de conductancia, pues vemos, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos un gráfico en donde, el gráfico igual que al anterior, ¿no? En este caso, pues son datos reales de campo en 10 años y con 23 cultivares diferentes de uva. Entonces, lo que vemos es que la tasa de fotosíntesis llegará más o menos a su máximo cuando la conductancia sea la mitad de la máxima, ¿vale? Entonces, obtenemos que las conductancias estomáticas pueden reducirse a 1/3 del máximo con reducciones de fotosíntesis inferiores a un 10%. Estos resultados, obviamente, extrapolados a producción de biomasa, significarían, por lo tanto, que los gastos de agua en torno al 33% del máximo, digamos, supone que una reducción de la cosecha de un 10%. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues podemos ver aquí cómo se podría usar precisamente se podrían usar estos valores de conductancia estomática para determinar el estrés hídrico, si tenemos un estrés hídrico moderado, un estrés hídrico severo o unas condiciones de control. Entonces, en función de estos niveles de estrés, decidiríamos qué dosis aportamos de riego. Pero tenemos que tener en cuenta también que cuando tenemos conductancias estomáticas muy bajas, cuando estamos en un estrés hídrico severo, hay un punto en el que precisamente ya cuando tenemos valores de 0,05, por ejemplo, moles de agua en cuanto a conductancia estomática, hay un punto en el que la eficiencia en el uso del agua cae. Y esto, al final, es debido a que hay un deterioro metabólico también muy importante. Entonces, es importante no estar también en estos niveles de estrés hídrico, sino mantenernos más en un nivel de estrés hídrico más moderado. Afortunadamente, precisamente pues en términos generales, lo que se ha visto es que la uva de máxima calidad pues se suele obtener en condiciones de un cultivo subóptimas, es decir, en condiciones de un estrés hídrico moderado, ¿no? Pues lo que os comentaba antes. Así que lo que os he puesto aquí pues es que en este caso pues los ingresos más altos como consecuencia precisamente de una mejor calidad de la uva deberían o podrían compensar los rendimientos más bajos. Bueno, en cuanto a formas de incrementar esta eficiencia en el uso del agua, hemos visto ya mediante indicadores de conductancia. Luego aquí os voy a presentar también unas vías agronómicas para posibilitar este incremento en la eficiencia en el uso del agua. Entonces,
En cuanto a vías agronómicas, pues son varias, ¿no? Pues existe, por ejemplo, una vía que sería la de incrementar la disponibilidad de agua por parte de la planta, mejorando la capacidad de almacenamiento del suelo. Y esto al final es mejorando el aporte de materia orgánica del suelo para que el agua esté más disponible para la planta. Luego también otra vía es mejorar el volumen de suelo explorado por parte del sistema radicular. En este caso tendríamos en cuenta digamos, la gran variabilidad de portainjertos que existen y cada uno de ellos precisamente tiene una capacidad muy diversa para tanto extraer el agua del suelo como para crecer también en condiciones de agotamiento del agua en el suelo, ¿no? Entonces, pues en función de una selección propia de portainjertos podríamos mejorar este volumen de agua explorado. Tenemos muchos ensayos hechos con diferentes portainjertos. Aquí hay bueno, pues algunos ensayos que se han hecho, pues por ejemplo, con los portainjertos SO4 y M4, en donde vemos precisamente que el SO4 es mucho más sensible a la sequía, puesto que en condiciones de estrés hídrico sí que se reduce esta eficiencia en el uso del agua. Sin embargo, el portainjerto M4 se muestra, digamos, tolerante a este estrés hídrico, ¿no? Entonces, pues como estos dos, pues tenemos otros muchos en donde, pues, por ejemplo, pues vemos que en cuanto al estrés, pues como os decía, ¿no? Pues, por ejemplo, este M4, pues es un cultivar con una alta tolerancia a la sequía, ¿no? Y tanto a la sequía, pues hay otros factores también abióticos y otros bióticos también. Entonces, otra vía agronómica también para evitar esta, digamos, o para incrementar esta eficiencia del uso del agua, pues sería el uso de acolchados orgánicos, que lo que hacen básicamente es evitar la pérdida de agua en el suelo. Normalmente está descrito que estos acolchados pueden evitar pérdidas directas de agua de hasta el 25% y además tienen de positivo que también mantienen una temperatura de la superficie digamos, mucho más estable, también aumenta el contenido de materia orgánica y también incrementa la actividad biológica del suelo. Otra posible vía agronómica sería también el uso de las cubiertas vegetales en zonas semiáridas. Se sabe obviamente que estas obviamente compiten, digamos, es una competencia directa por el agua del suelo, digamos, entre la cubierta vegetal y la vid, pero también a su vez tiene la ventaja de favorecer el enraizamiento profundo de la vid, por lo tanto, aumentando el uso de este agua subterránea que os comentaba. También pueden reducir el crecimiento vegetativo y también pueden reducir la evaporación directa del agua del suelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en un experimento lo que se hizo fue plantar una cubierta de una mezcla perenne, luego una cubierta aquí no tillage, que significa un no laboreo, es decir, que se dejaba crecer una hierba espontánea, y luego un traditional tillage, ¿no? Que es el laboreo tradicional. Entonces, vemos aquí perfectamente cómo el área foliar se ve muy reducida digamos, por esta competencia que os explicaba antes de la cubierta vegetal con la vid, y esto al final pues lo que supone es que, digamos, aumentamos la capacidad de estas plantas de vid en superar la sequía de verano, ¿vale? Entonces, otras vías también son pues, multitud de vías agronómicas que son unas nuevas vías que se están también explorando, como estos, por ejemplo, el efecto de orientación de las filas o la inclinación de las filas para minimizar pues, esta percepción de la radiación por la tarde. Otra vía precisamente es reducir el consumo de agua azul, es decir, del agua de riego. ¿Y esto cómo se hace? Pues aplicando un control fino de la dosis y la frecuencia de riego. Esto pues se puede hacer mediante, digamos, una reducción del total del agua aplicada, mediante, pues aplicando diferentes riegos deficitarios o aplicando agua solamente cuando sea necesario en base a, digamos, al estatus hídrico de la planta o haciendo uso también de la teledetección para ver este estado hídrico de la planta.
En este gráfico, precisamente, bueno, en cuanto al primer punto, al reducir el total de agua aplicada al cultivo por riego, pues lo que representamos aquí es la producción obtenida bajo condiciones de riego deficitario, aquí en este eje, o, digamos, la producción obtenida bajo condiciones de control, ¿no? Aquí en este otro eje. Entonces, esta es la relación 1 a 1 y lo que se puede observar es que el riego deficitario aumenta la productividad del agua en comparación con el riego estándar. En este caso, independientemente de la metodología utilizada. Tanto, pues, no sé si estáis familiarizados con esto, pero bueno, hay un partial root zone drying, bueno, pues al final, bueno, pues son diferentes técnicas de déficit hídrico, ¿no? Pues que igual se riega una fila sí, una no, etcétera, ¿no? Pues hay diferentes estrategias de déficit hídrico. Luego, en el caso de aplicar este riego solo cuando sea necesario, pues se hace uso de diferentes herramientas automatizables para estimar precisamente la conductancia de las hojas, ¿no? Y en este caso, pues lo que se pretende al final es evaluar el estado fotosintético de las plantas. Algunas de estas herramientas son, por ejemplo, la termografía o los dinamómetros que estiman la variación del diámetro del tronco en función de las fluctuaciones de los flujos de agua o las estimaciones de los flujos de savia, por ejemplo. Un ejemplo muy claro es el de la termografía, por ejemplo, que lo que hace es usar, digamos, este efecto refrigerante de la transpiración de las hojas para tener un índice aproximado de la conductancia estomática, ya que se sabe pues, que cuando hay una disminución de la transpiración, la hoja obviamente pues, deja de refrigerar y aumenta su temperatura. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, muy claramente en donde ha habido digamos, en un ensayo, aquí hay unas condiciones de riego y aquí en esta otra fila hay unas condiciones de sequía, ¿no? Entonces, pues perfectamente con las cámaras termográficas pues se puede determinar esta temperatura de las hojas y luego estimar pues, las conductancias estomáticas. Luego también está el uso de teledetección por satélite, que es una manera cada vez más utilizada y digamos, es muy útil para detectar el estado fotosintético de las plantas para aplicar un control fino de la dosis de riego. En este caso, en el caso de la teledetección, lo que hay es precisamente hacemos uso de esta fuerte correlación entre la conductancia estomática y el metabolismo fotosintético en condiciones de sequía, que es lo que al final pues, nos ayuda a detectar este estrés hídrico. Y luego, pues ya dando paso a, digamos, a este incremento de la eficiencia en el uso del agua mediante esta selección genética y biotecnológica, sabemos que existe la posibilidad de mejorar la eficiencia en el uso del agua genéticamente, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, ¿qué buscamos? O sea, ¿cómo mejorar esta eficiencia en el uso del agua? Bueno, pues sabemos precisamente que en sequía la puerta, es decir, el estoma, se cerrará precisamente para evitar que haya un mayor gasto de agua y que la planta pierda toda esta agua y a nivel celular. Pero ¿qué pasa? Que cuando se cierra la puerta, obviamente, entra menos CO2 a la hoja, ¿no? Entonces, teniendo esta puerta, digamos, más cerrada, ¿cómo podríamos obtener mayor concentración de CO2 en la hoja? Entonces, hay dos vías principales, ¿no? Una es mejorar la llegada a los sitios fotosintéticos mediante una mejora de la conductancia de este CO2 en la hoja y luego también es mediante una mejora de la maquinaria fotosintética. En este caso estaríamos hablando de la especificidad del arrubisco, que es una proteína muy importante que lo que hace es que cataliza, digamos, el paso de la carboxilación del CO2 en el ciclo de Kelvin. Entonces, pues lo que haríamos sería precisamente mejorar la especificidad del arrubisco por este CO2, ¿no? Entonces, en cuanto a cómo mejorar la llegada de este CO2 a los sitios fotosintéticos, pues bueno, sabemos que los cloroplastos es donde tiene lugar
esta fotosíntesis, ¿no? Entonces, en función del tipo de hoja y también de la condición ambiental a la que están expuestas estas hojas, pues tendremos diferentes tipos de entrada, diferentes vías difusivas que nos facilitarán en mayor o menor medida la entrada de este CO2 en el estroma de los cloroplastos, que es donde tiene lugar la fotosíntesis. En este caso, pues por ejemplo, vemos una sección transversal de 2 hojas, en donde cada una de ellas pues, tiene características anatómicas diferentes en función precisamente de si han estado expuestas al sol o han crecido bajo condiciones sombrías. Entonces, vemos cómo en ambientes mediterráneos las plantas ya han desarrollado por sí solas unos mecanismos mejorados en donde esta conductancia precisamente del mesófilo al CO2, es decir, esta vía difusiva, pues puede ser mejor o peor, digamos, en función de la especie. Por ejemplo, aquí destaca estas especies que se encuentran en los litorales del Mediterráneo, en los limoniums, que precisamente pues tienen estas conductancias del mesófilo mucho más mejoradas, ¿no? Lo que hace pues que al final pues tengan una mejor eficiencia en el uso del agua. Y luego ya, en segundo término, lo que os comentaba, ¿cómo mejorar la maquinaria fotosintética? Pues en este caso sería mejorando la especificidad de la rubisco por el CO2. La rubisco, pues bueno, es esta proteína que veis aquí, que precisamente, vamos, tenéis que saber lo que es, porque al final es la proteína más abundante que existe en toda la biosfera. Entonces, esta enzima se encuentra precisamente en los cloroplastos de las plantas. Y lo que hace, como os he dicho antes, es, digamos, catalizar el paso inicial y más significativo del ciclo de Calvin. Es decir, lo que hace es catalizar la fijación del dióxido de carbono a una forma orgánica. Por lo tanto, mejorar genéticamente la especificidad de la rubisco por el CO2 es una forma, digamos, actualmente que se está contemplando para incrementar la fotosíntesis en las plantas. Por ejemplo, aquí se podría hacer uso digamos, de estas rubiscos, de estas especies en concreto, del género Limonium, para usarlas como fuente potencial, digamos, para esta mejora de otros cultivos, ¿no? Entonces, aquí precisamente es una representación muy clara en donde en negro sería el cultivo, digamos, la vid, y luego en estos otros colores pues serían diferentes géneros de Limonium. Entonces vemos que el tener una especificidad de la rubisco por el CO2 mucho mayor, mucho más potenciada, lo que hace al final es tener estas eficiencias en uso del agua mucho mejores. Entonces, pues usando estas mismas rubiscos, por ejemplo, en la vid, pues podría ser una herramienta muy válida, ¿no?, para incrementar esta eficiencia en el uso del agua. Y ya, pues finalmente, ¿qué tan grande es la variabilidad genética y la eficiencia entre las variedades de vid? Pues obviamente también existe una variabilidad que se está estudiando, digamos, en el propio cultivo de la vid entre las varias, digamos, entre los diversos cultivares, ¿no? Entonces, pues se quiere hacer uso de esta diversidad de cultivares para, pues luego, intentar mejorar genéticamente las variedades que más nos puedan llegar a interesar. Entonces, bueno, pues lo que os comentaba, ¿no?, pues que la mejora genética de las plantas precisamente es algo que actualmente se está desarrollando, pero cuando hablamos también de mejora genética en vid, pues nos encontramos, por una parte, digamos, una elevada complejidad de respuestas al estrés hídrico, y por otra parte también nos encontramos un elevado número de parámetros fisiológicos involucrados. Por lo tanto, al final, pues todo ello lo que hace es que nos dificulta mucho, digamos, elegir un único criterio de selección que refleje el comportamiento de toda la planta. Digamos, por lo tanto, lo que nos estamos encontrando es que ciertas limitaciones, digamos, existen ciertas limitaciones para establecer unos programas de selección basados en unos caracteres fisiológicos muy concretos. Sin embargo, hoy en día ya precisamente pues, la mayor capacidad para estudiar la variabilidad genética
en la eficiencia en el uso del agua, concretamente, pues se está convirtiendo en algo bastante prioritario. Bueno, vemos, como os he comentado, pues que existen, digamos, importantes diferencias en la eficiencia en el uso del agua. Digamos que lo que hace es usar este parámetro como un criterio de selección entre diferentes variedades para que, pues para seleccionar precisamente una variedad mucho más tolerante al estrés hídrico o una variedad pues que sea sensible al estrés hídrico y no la queramos usar, por ejemplo, en un ambiente muy árido, ¿no? Entonces, para que veáis, por ejemplo, este también es un estudio de 10 años en donde se estudiaban dos variedades de vid, la manto negro y la tempranillo. Entonces se ve que para mismas disponibilidades de agua en el suelo, como por ejemplo la variedad manto negro, responde, o sea, tiene una eficiencia del uso del agua mucho mayor que el tempranillo. Entonces, pues en este caso, el tempranillo será una variedad que nos interese, digamos, poco en situaciones de máximo estrés hídrico. En esta tabla también se muestran unos valores de evidencias intrínsecas en el uso del agua, en este caso medidos en hoja, de 22 genotipos diferentes de vid en este caso. Y vemos cómo ya en condiciones de control, pues sí que existe efectivamente pues una gran variabilidad de eficiencias en el uso del agua y también existe una gran diversidad de respuestas a la sequía, como vemos aquí en esta otra columna. Entonces, hay variedades que, por ejemplo, que no modifican digamos, su eficiencia en el uso del agua digamos, en las condiciones de estrés hídrico referente al control. Hay variedades que la disminuyen o hay variedades que la incrementan, ¿no? Entonces, es para que veáis la gran diversidad de respuesta que existe en esta misma especie que es la vid. También se puede observar esta misma variabilidad, digamos, teniendo en cuenta la discriminación isotópica del carbono 13, que es otra de las mediciones que os comentaba en cuanto a estimación a nivel de planta entera, ¿no? Entonces, pues, hemos visto pues, que hay un montón de trabajos hablando de esta variabilidad genética entre cultivares. Pero, ¿qué ocurre también actualmente en la agricultura? En agricultura, hay muchos agricultores precisamente, digamos, el uso de la variabilidad de cultivares digamos, es un tema un poco tabú en cuanto pues, que siempre se quiere o se tiende a hacer un uso conservador de unas variedades en concreto, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, la variedad tempranilla es la variedad por excelencia, ¿no? Pues entonces, pues no se puede modificar, digamos, esta variedad por otra, como es normal, ¿no? Entonces, lo que pretendíamos hacer en este estudio precisamente es comprobar que también existe una variación entre clones de una misma variedad, ¿no? Entonces, lo que vimos precisamente es que, bueno, lo que hicimos pues aquí en La Rioja, en la grajera donde estamos trabajando, hay un banco de germoplasma muy grande, hay unas 500 variedades y dentro de estas está la variedad tempranillo y de la variedad tempranillo tenemos unos 500 clones actualmente aquí plantados. Entonces, lo que quisimos hacer precisamente es calcular digamos, la variabilidad en eficiencia en el uso del agua que existía entre estas variedades que estaban en estos bancos de germoplasma y luego nos centramos en el cultivar tempranillo y vemos como, por ejemplo, aquí que bueno, aquí es un recopilatorio de algunos de ellos, ¿no? Pero ya os digo que hay un montón. Pero pues vimos que también existe una gran variabilidad no ya solo entre los diferentes cultivares, sino dentro de un mismo cultivar hay una gran variabilidad entre los diferentes clones, lo que también podría ser muy útil en cuanto a seleccionar unos clones que puedan ser mucho más eficientes en la eficiencia en el uso del agua. Entonces, pues lo que vemos aquí precisamente es que la eficiencia en el uso del agua, aquí en esta tabla digamos, inferior, vemos que el coeficiente de variación entre diferentes cultivares en cuanto a eficiencia en el uso del agua es del 32%. Y de los clones de tempranillo también el coeficiente es bastante elevado si lo comparamos entre los cultivares y es del 26%.
pues lo que nos permitiría aprovechar precisamente, digamos, esta diversidad intraclonal para hacer una mejora de la eficiencia del uso del agua, ¿no? Y ya aquí a modo de síntesis, pues bueno, os he puesto pues las dos vías básicas para, digamos, para controlar o para intentar incrementar esta eficiencia. Entonces, pues bueno, pues sería básicamente teniendo este control del riego deficitario mediante estas vías agronómicas o mediante esta selección genética que os comentaba, ¿no? Entonces, cada una de estas dos vías son igualmente, digamos, útiles y igualmente buenas para, al final, pues obtener esta mejora de la producción y mejorar la eficiencia en el uso del agua en zonas áridas y semiáridas. Y ya, bueno, pues por último, bueno, agradecer a la gente que trabaja conmigo, sobre todo, bueno, al Instituto de las Ciencias de la Vid y del Vino, que nos aportan estas instalaciones, el Gobierno de La Rioja, el CSIC, a la universidad y también a los fondos FEDER, pues que nos permiten realizar muchos de estos estudios. Y gracias a vosotros también, pues por vuestra atención.